Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un estudio que relaciona el psicoanálisis con la comunicación. Este artículo se llama Reflexiones actuales sobre el psicoanálisis a distancia, de Ricardo Carlino. Antes de comenzar, les daré unas definiciones para lograr entender este artículo. El psicoanálisis es una teoría psicológica creada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. El psicoanálisis se centra en explorar el inconsciente, los deseos reprimidos y los conflictos internos que influyen en el comportamiento, las emociones y los pensamientos de una persona. Y por otro lado, la comunicación es un proceso en el que uno se encarga de intercambiar información, ideas, emociones o significados entre dos o más partes. La comunicación es algo muy esencial para las relaciones humanas, la colaboración y el funcionamiento de la sociedad. Ahora sí, comencemos a hablar sobre el estudio. Este estudio se centra en las prácticas del psicoanálisis a distancia, analizando tanto las experiencias del autor como las discusiones y las elaboraciones clínicas en talleres y supervisiones. Ricardo, dentro de este artículo, destaca cómo el diálogo analítico es algo muy fundamental en el psicoanálisis clínico, ya que esto se puede desarrollar mediante medios de comunicación a distancia. Dentro de este artículo se explora la influencia de la era de la comunicación en las concepciones del tiempo y del espacio, así también como su impacto en la estabilidad de la residencia de los pacientes y los analistas. En este artículo, él también nos explica cómo el psicoanálisis se ha adaptado a los cambios contemporáneos. Ya no es algo necesario manejarlo en el encuadre clásico, o sea, presencial y en un consultorio, sino que el autor dice que el psicoanálisis puede y debe de representarse en un contexto de una cultura que ha cambiado radicalmente su noción del tiempo, del espacio y del contacto humano. En este también se analiza cómo el diálogo analítico puede sostenerse incluso en formatos como la tecnología, el teléfono o también puede ser por videollamada. Entonces se introduce el concepto presencia comunicativa. Desde el psicoanálisis, el artículo se enfoca en varios conceptos fundamentales. Primero está la transferencia y contrasferencia, ya que a pesar de la distancia, estas siguen presentes. Lo que importa es la conexión simbólica entre el paciente y el analista. Por otro lado está el encuadre analítico, donde Ricardo señala que el encuadre se debe adaptar a la realidad. No se trata de romper esto, sino de transformarlo en un nuevo tipo de encuadre que responda a la realidad virtual, respetando los elementos del método psicoanalítico. También está la presencia comunicativa, donde presencia no significa algo físico, sino que significa un encuentro emocional, simbólico y técnico a través del diálogo. Esto es una nueva categoría clínica que desafía la idea clásica del setting analítico. Y por último están las resistencias y las adaptaciones, donde el autor dice cómo estas resistencias dentro de la comunidad analítica para aceptar estas nuevas formas. Y como muchas veces estas objeciones parten de la lógica rígida y defensas narcisistas dentro de la profesión. Por otro lado, respecto a los procesos psicológicos que se encuentran dentro de este estudio, se analiza cómo el psicoanálisis puede practicarse a distancia mediante aparatos tecnológicos, como se dijo anteriormente, y sostiene que el núcleo esencial del psicoanálisis es el diálogo analítico, es decir, el lenguaje, el cual es un proceso psicológico. El lenguaje como herramienta central del análisis. El proceso psicoanalítico se basa en la asociación libre del paciente y la interpretación del analista. Este intercambio se realiza a través del lenguaje verbal y no tiene que depender exclusivamente de la presencia física. Carlino lo que trata de argumentar dentro de este estudio es que sí existe un encuadre clínico sólido y una escucha atenta, ya que el análisis puede funcionar sin contacto físico. Lo esencial es el trabajo simbólico con la palabra. En conclusión, desde el psicoanálisis, el artículo invita a reflexionar sobre la adaptación de las prácticas clínicas a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. Carlino plantea la necesidad de poder actualizar el psicoanálisis con lo que está pasando en la actualidad y la influencia de lo que está haciendo la tecnología dentro de la comunicación. Este artículo promueve una postura abierta, crítica, que permite explorar las posibilidades y limitaciones del psicoanálisis a distancia, enriqueciendo así la práctica clínica y la teoría psicoanalítica.
Muchas gracias y ojalá hayan entendido este artículo. Hasta luego.